Muy buenos días, hermanos. Me es un gusto de nuevo estar con ustedes por este medio para poder compartir la palabra de Dios. Cada día martes estoy llevando un devocional para poder conocer más de Dios. Hoy vamos a continuar el estudio en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al verso 6, que se titula La vida que agrada a Dios. Antes de empezar este devocional, vamos a orar agradeciendo a Dios por su amor, su misericordia, por su palabra en que Él nos da para que nosotros seamos fortalecidos cada día. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, Padre, que estás en los cielos, agradecido estamos contigo, Padre, porque tú, Señor, no nos has dejado solos, Señor, sino que tú nos has dado, Señor, este consolador, tu Espíritu Santo, quien está dentro de nosotros, Padre. Y gracias, Señor, por darnos tu palabra también, Padre, porque por ella podemos edificarnos, podemos conocerte, Señor, cada día más, lo que te agrada, Señor, a ti, lo que es tu voluntad, Señor, mi Dios. Y sabemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Y hoy tú nos vas a enseñar, Señor, cómo debe ser nuestra vida, Señor, para poder agradarte a ti, Señor. Sé que para eso tenemos que conocerte, Padre. Y así, Señor, te doy gracias por lo que tú nos das. Oro por mis hermanos en Cristo Jesús, Señor mi Dios, en la cual te pido, Padre, en que tú nos bendigas, en que tú nos ayudes, Señor, para pasar estos tiempos difíciles, Señor mi Dios. Bendice, Señor, a la familia, Señor. Bendice cada hogar, Señor mi Dios. Provéenos, Señor, un trabajo. Provee, Señor, nuestros alimentos cada día, bendiciendo nuestras mesas. Bendice, Padre, a los padres, a las madres, a los hijos, Señor mi Dios, a que todos podemos ser temerosos tuyos, Señor, haciendo no la voluntad nuestra, sino tu voluntad, Señor, porque eso es agradable delante de ti, Señor, y todo ese por fe, Señor. Y así, Señor, te damos las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Entonces, hoy vamos a llevar el estudio o el devocional La vida que agrada a Dios, basada en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 del verso 1 al verso 6, y dice la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Acá vamos a ver este estudio en el cual Pablo habla a la iglesia de tesalonicenses en que cómo debe ser su manera de conduciros del diario vivir. Dice en el versículo 1: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que la manera que aprendisteis de nosotros. Pablo estaba en Tesalónica enseñando, dice la palabra de Dios, por 3 sábados. Esto equivale a 21 días, en lo cual fue el tiempo que Dios dispuso, pero también el tiempo necesario para que Pablo pueda enseñar, para que pueda adoctrinar a los hermanos de Tesalónica. Y aquí Pablo enseñó no tan solamente en Tesalónica, sino en muchas iglesias de una manera personal. Él en persona.
y después también enseñó por medio de cartas. También enviaba a sus compañeros para confirmarlas. Y esto lo hemos visto como el apóstol Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para poder confirmar su fe de cada uno de ellos. Y la respuesta lo conocemos nosotros cuando Timoteo lleva el informe a Pablo, ¿no? Y que fue de mucho agrado para él. El apóstol Pablo era un ejemplo, al igual que sus compañeros, a cómo vivir la vida cristiana cada día. Y con el ejemplo enseñó a los hermanos de Tesalónica y aún rogó y exhortó. ¿Qué significa la palabra exhortar? Exhortar significa incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo. Aquí viene la pregunta, ¿a qué rogó y exhortó Pablo? Vamos a ver como primer punto, rogó y exhortó uno a cómo os conviene conduciros. Los tesalonicenses habían aprendido de Pablo y habían sido ejemplos para otras iglesias. Pablo nos exhorta a imitarlo como él imitó a Cristo. Y los pastores, evangelistas, los diferentes maestros deben ser buenos ejemplos, al igual que todos los hermanos en la congregación, todo lo que es, todo lo que somos santos. Dios nos ha llamado a ser ejemplos en todo lugar, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en el colegio, en la universidad, en todo lugar donde nosotros estemos, debemos siempre demostrar el ejemplo que somos hijos de Dios. Nuestro andar diario debe ser como un verdadero hijo de Dios. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces debemos imitar a Pablo y a los otros apóstoles y hermanos fieles. Y Pablo hablaba, y número dos, también rogaba y exhortaba, ¿para qué? Para agradar a Dios. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solamente podemos agradar a Dios los, los que hemos sido llamados por Dios, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y Él nos manda que llevemos buena obra. Nos habla también que debemos crecer en el conocimiento de Dios. Debemos concentrarnos todos los días en el pensamiento de agradar a Dios. Hacemos esto haciendo lo que es aceptable según su voluntad. Dice en 1 Juan 3:23, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí vemos cuál es la voluntad de Dios en que guardemos sus mandamientos. Amén. En que guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En Hechos 13, 15 y 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua que que no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada Dios. Aquí la palabra de Dios que nos enseña en el libro de Hechos capítulo 13
nos habla de hacer sacrificios de alabanzas, de orar, de agradecimiento a Dios cada mañana. Cada mañana antes de salir de casa, lo más importante es orar, de hablar con nuestros padres, de tener un tiempo de comunión. A veces nos preocupamos más en nuestra salud física, en lavarnos las manos con jabón más de 20 segundos. Nos tenemos de más cuidados en ponernos nuestras mascarillas, en ponernos nuestras caretas, preocupados más en nuestro cuerpo que más que de nuestra alma. Pero la palabra de Dios nos manda en que debemos orar sin cesar, que debemos de confesar el nombre de Dios cada día y también de la ayuda mutua, que no nos olvidemos. Gracias a Dios, nosotros practicamos este, esta voluntad que que Dios nos da. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder compartir con los hermanos necesitados. Gracias a Dios hemos podido compartir víveres y también hemos podido compartir dinero en efectivo, pero todo porque esto es agradable ante los ojos de Dios. Jesús dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra, Él no hizo lo que a Él le parecía mejor, lo que a Él le convenía, sino vino con un solo propósito, de hacer la voluntad de Dios el Padre y que acabe su obra. Ejemplo tenemos de los apóstoles, ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios también, así abunde más y más. Su gracia hacia nosotros ha sido muy de abundante y sigue siéndolo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice en Romanos 5:20. Pero Pablo habla de la superabundante gracia de Dios en 2 Corintios 9:14 y también habla de las abundantes riquezas de su gracia en Efesios 2:7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Eso lo dice en Santiago 1:5. Dios da en abundancia. La gracia de Dios sobreabunda aún en este tiempo en el cual estamos pasando. La gracia de Dios está ahí. Dice la palabra de Dios también en 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es cierto que hay aflicciones, pero así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí somos consolados por Dios en todo tiempo, en todo momento. Dios no quiere el servicio mediocre o la media, sino el servicio abundante. En primer lugar, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dios quiere que la palabra de Dios abunde y abunde más. ¿Y cómo puede abundar más la palabra de Cristo? Cuando lo escudriñamos, cuando lo estudiamos, cuando lo meditamos. Esto lo dice en Colosenses 3:16. Entonces, Pablo nos da este ejemplo en que seamos como los macedonios. Ellos abundaban en fe, abundaban en amor de unos para
con otros, abundaban también en el conocimiento de la palabra de Dios. Eran hombres firmes, hombres que en que sabían lo que era agradable ante los ojos de Dios. No tan solamente lo conocían, sino también que lo practicaban. Dios quiere que abundemos en su obra. Y dice la palabra de Dios, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo, dice, ¿no? Creciendo o de abundando en la obra del Señor siempre. Esto lo dice en 1 Corintios 15:58. Dice el versículo 2 y 3 de Primera de Tesalonicenses 4, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación se refiere a la consagración total a Dios, y esto significa la completa separación de la vida y conducto de los del mundo. Sí, de la completa separación de la vida y conducta de los del mundo. Dice en Romanos 6:19 y versículo 22. Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora dice, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Antes de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo era nuestra vida? Dice que la palabra de Dios, que nosotros presentábamos vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, y esto es cierto. Así vivíamos cuando estábamos cegados, cuando éramos esclavos del pecado, pero eso nos habla en un tiempo pasado. Así como servíamos antes a la iniquidad y en la inmundicia, ahora Pablo nos dice, ahora que somos hijos de Dios, ahora debemos de servir para la santificación. Ahora debemos de servir a la justicia. ¿Por qué dice? Porque ya habéis sido libertados del pecado y ahora somos hechos siervos de Dios. Y aquí Pablo habla, dice que os apartéis de fornicación. Esta palabra que habla Pablo a la iglesia tesalónica no era porque los hermanos estaban practicando este mal o este pecado, sino es que estaba hablando de los hermanos porque él hacía referencia de que cómo estaban pasando los hermanos de Corinto. Ellos estaban pasando por un problema de fornicación, como lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, en lo cual un hermano de la iglesia, como lo puedo decir, tenía relaciones con su madrastra y esto fue, fue motivo para que este hermano sea disciplinado. Pero en la religión pagana, ahí no demandaba la pureza sexual, sino de que sus dioses y sus diosas de ellos eran inmorales. La religión pagana en sus templos tenían sacerdotisas para prostituirse con los hombres que asistían a ese templo. Y Pablo hablaba a los hermanos de Tesalónica en que no hagan como ellos, en que no vivan como ellos. Y tal vez de algunos hermanos antes sí lo habían practicado,
pero Pablo le decía, no hagan eso, ya no en que no vuelvan a caer en las costumbres antiguas. Ahora ustedes no son esas personas de antes, sino que ahora ustedes son otras criaturas en Cristo Jesús. La palabra fornicación abarca todo pecado sexual, incluyendo el incesto. ¿Qué significa incesto? Es la relación sexual entre parientes. Y nosotros bien sabemos de que esto está prohibido. Y esto habla la palabra de Dios en 1 Corintios 5:1, que ya les mencioné más anterior, ¿no? En que un joven tenía relaciones con su madrastra. Y también habla sobre la homosexualidad, ¿no? Fornicación también entra esto, la homosexualidad, que habla la palabra de Dios en Judas 7. Pablo dice, huí de la fornicación. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 6, del versículo 18 al 20. Pablo no dice resistirla, no dice estudiarla, no dice pensarla, no dice razonarla o discutir acerca de ella, sino de una manera tajante huir de ella, apartarse de ella, porque esto ha sido ruina de muchísimas personas, mayormente los jóvenes, ¿no? En que ellos lo estudian sobre la fornicación, lo meditan, lo consideran, ¿no? Pero la palabra de Dios lo dice en que se debe huir de ella. Y nosotros conocemos casos de hermanos, hermanas que han caído en esto. Y verdaderamente para ellos es triste y también para nosotros los hermanos de la iglesia, ¿no? Que verdaderamente los amamos a ellos y verlos derrotados por ese pecado, a nosotros también nos causa tristeza. Pero Pablo aquí está exhortando a que se debe de huir. La Biblia promete que, dice la palabra de Dios, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto lo dice en 1 Corintios 10:13. Dice que Dios, si una persona cae en tentación, dice que Dios va a dar la salida. Y en la misma carta, Pablo explica que la salida de esto es el matrimonio que Dios provee para evitar la fornicación. Dice en 1 Corintios 7:2, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Si un hijo o una hija de Dios no puede vencer esta tentación, entonces la solución es casarse. Dios nos provee la salida, pero a veces el deseo de uno a veces es más, pero para no caer en fornicación, entonces mejor sería casarse. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto lo dice en Mateo 5:28. Es cierto que los hombres con mentes corruptas cotizarán a la mujer, aún a la más modesta,
las cristianas deben siempre vestir ropa decorosa, ropa decente, para no ser causa de tropiezo para ningún hombre. Y este puede ser un tema de discusión para algunas mujeres y aún para los hombres. Ahora yo les hago la pregunta, ¿los, los hombres cristianos podemos culpar a las mujeres? ¿Qué hacemos los hombres cuando vemos mujeres casi descubiertas? ¿Cedemos a ese deseo o huimos de eso? ¿O nos alejamos, quitamos la mirada? Esto cada uno lo sabe qué hacemos en ese momento, ¿no? Y sé que la palabra de Dios nos dice huir, sa- saca o sacar tu mirada ahí. En el versículo 4, la palabra de Dios dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra griega que se traduce esposa significa vaso y por lo general se ofrecen dos interpretaciones al respecto. El término puede significar dos cosas, porque yo lo veía de una manera. Yo pensaba que esto se trataba de un esposo hacia una esposa, pero hoy vamos a ver que este significado, esposa, significa vaso. Y vamos a ver qué puede significar. Número uno, ¿qué puede significar vaso? Uno, la esposa que uno adquiere o que Dios nos da. Dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Entonces este término puede significar, número uno, dije, la esposa que uno adquiere o que Dios nos da. También puede significar vamos a ver el número dos, el cuerpo que uno posee. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿A qué se está refiriendo? Tenemos este tesoro que tenemos nosotros, los creyentes, hombres y mujeres, es el Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo, este cuerpo lo está diciendo que son vasos de barro, porque dentro de este vaso de barro o dentro de este templo mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, la traducción que se refiere es sepa tener su propio cuerpo. Sí, hermano, significa que sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Entonces vamos a ver, entonces sería versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, tanto para los hombres y tanto para las mujeres. Pablo dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, significa mensajero de Dios para otros, yo mismo venga a ser eliminado o separado. ¿Por qué, hermano? Porque este cuerpo que nosotros tenemos tiene deseos, deseos que no son agradables a la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía que él golpeaba su cuerpo. Este cuerpo, hermanos, si tuviera control de uno para poder hacer cosas, hiciera tantas cosas que no son agradables a Dios. Pero gracias a Dios, es, es- este cuerpo es controlado por el alma, por el Espíritu Santo, pero nosotros no debemos de dejar
que este cuerpo nos controle a nosotros. También estaba viendo este versículo en otras versiones. En la nueva versión internacional dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Voy a leer de nuevo, ya que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. Tenemos que aprender a controlar a nuestro cuerpo, dice, de una manera santa y honrosa. En la Reina Valera de Antigua dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Y cuando habla de vaso es de cuerpo, y cada uno de vosotros sepa tener su vaso o su cuerpo en santificación y honor. En la Biblia de las Américas dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su cuerpo, su propio vaso en santificación y honor. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Este cuerpo se puede dominar, este cuerpo se puede controlar y esto lo podemos hacer y si nosotros buscamos cada día la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. Sí, hermano, vivimos diferente del mundo cuando mantenemos nuestro cuerpo en santidad y honor. ¿Por qué? Porque la inmoralidad es lo contrario del honor, porque denigra y corrompe al hombre. Los que no refrenan sus deseos sexuales actúan más como animales que como humanos, siguiendo cada uno su impulso sin limitaciones. Pablo quería alentar a cada cristiano a tener o controlar su propio cuerpo de una manera que honre a Dios. 1 Corintios 6:18 nos habla de esto, ¿no? En que Pablo quería eso, en que nosotros podamos controlar nuestro propio cuerpo. Y el verso 5 dice, no en pasión de concupiscencia, lo opuesto a la santidad que Dios requiere. Hoy en día muchos están dominados, esclavizados por sus pasiones. Por ejemplo, el borracho está dominado por el licor. El licor lo controla a ellos. Otros son esclavos de drogas y otros están bajo el poder de las pasiones sexuales. Por eso hay muchos violadores, pedófilos, verdaderamente, y son así, hermanos, porque ellos son controlados por sus propias pasiones, por sus propios deseos. Y Pablo dice, como los gentiles que no conocen a Dios. La, la- la conclusión lógica de esta frase es que los que se entregan a los pecados sexuales lo hacen porque no conocen a Dios. Los tesalonicenses provenían de una sociedad en que la castidad era una virtud desconocida y todavía se encontraban en medio de tal sociedad
que diariamente ejercían influencia para causar mucho daño sobre ellos. Los hermanos de la iglesia vivían dentro de Tesalónica, en donde habían templos paganos y en donde se preparaba, en donde se vivía esta inmoralidad. Y Pablo les aconsejaba en que tengan cuidado de ello. En el versículo 6 dice que ninguno agravie. Significa ir más allá, pasar de los límites establecidos. Dice, ni engañe en nada a su hermano. La interpretación de este texto depende en parte de la interpretación de lo que nosotros hemos dado en el versículo 4. Si la palabra quiere decir esposa, entonces es probable que esta exhortación tiene que ver no con defraudar, tiene que ver con no defraudar al hermano en cuanto a su esposa o hija. Al cometer fornicación, el hombre peca primero contra Dios. Y no solamente peca contra Dios, como lo que dice en Salmo 51:4, sino también que peca contra su propio cuerpo. Lo dice, y esto está escrito en 1 Corintios 6:18, y también defrauda a algún padre, ¿no? O también defrauda de alguna madre. Recuérdese la exhortación de Primera de Tesalonicenses 3:12 que dice, y el Señor os haga crecer en amor unos para con otros y para con todos. ¿Qué pasa cuando uno comete esta falta, esta falta de fornicación? Ellos están agraviando, ¿no? Ellos están agraviando a la otra familia. Y Pablo lo repite en el versículo 4 y 9. El amor fraternal no nos dejará, dice, sin defraudar. Sí, el amor fraternal no nos dejará defraudar al hermano, ni en cuanto a su familia, ni de otra manera. El amor no hace el mal al prójimo, dice la palabra de Dios en Romanos 13:10. Cuando somos sexualmente inmorales, agraviamos, engañamos a otros y los defraudamos de maneras mucho más grandes de lo que podríamos imaginar. El adúltero defrauda a su pareja e hijos. El fornicario defrauda a su propia pareja. Y ambos, todo es un defraude. Y esto tiene su consecuencia. Por eso vemos muchos hogares en la actualidad en la cual el padre no vive en el hogar. Si uno le pregunta a la madre y tu esposo, y lo que va a responder es que se fue de casa con otra mujer. La palabra de Dios enseña que tan solamente podemos tener una sola esposa y que debemos ser fieles a ellos, porque si no vemos las consecuencias, tantos niños que crecen sin padre, pero también sin madre a veces. Por eso que la palabra de Dios nos enseña y que cómo debemos vivir. Y Pablo acaba este versículo diciendo, porque el Señor es vengador de todo esto. Acuérdense qué pasó en Sodoma, Gomorra,
cómo Dios destruyó a esta ciudad descendiendo fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque en Sodoma y Gomorra prac- practicaban esta in- inmoralidad sexual. Se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, mujeres con mujeres. Era un desorden total. Y Dios puso juicio a esta ciudad. Y también la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla también sobre el juicio que va a venir a los fornicarios y a los adúlteros. Y Pablo dice, como ya hemos dicho y testificado. Pablo vuelve a repetir, yo ya les he hablado, yo ya les he enseñado cuando he estado con ustedes. Y no tan solamente de una manera personal, sino también mandando su carta. Esto significa que Dios es quien da en última la recompensa justa por esos pecados. En Colosenses capítulo 3 del versículo 4 hasta el versículo 7 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es cierto, tal vez nosotros lo hemos practicado, pero cuando nosotros éramos hijos de desobediencia, tal vez hemos practicado esta fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, pero ahora que somos hijos de Dios, ya no debemos andar en ellos. Ya no, ya. Ahora somos apartados, separados del mundo. En de Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios conoce todo, Dios lo ve todo y un día todos vamos a rendir cuenta ante Dios. La iglesia ante el tribunal de Cristo y los no creyentes van a dar cuenta también ante el gran trono blanco. Nosotros vemos de que este gobierno civil, ¿no? Que no castiga la fornicación, más bien a veces lo promueve, y esto lo podemos ver en la enseñanza que llevan a los colegios. Enseñan métodos de planificación y más aún regalan preservativos, enseñan a tener relación, pero a no tener hijos. Pero nosotros vemos de que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y nosotros como conocedores de la palabra de Dios tenemos que enseñar a los jóvenes, aún a los adultos, a que esto no es bueno ante los ojos de Dios, que esto no es agradable a Dios. Así que, hermanos, tenemos trabajo que hacer, tenemos que hablar, tenemos que eh, enseñar lo que es agradable ante los ojos de Dios, lo que es la voluntad de Dios y lo que no,
obedecen, la ira de Dios viene sobre ellos. Muchísimas gracias, hermanos, por este tiempo y la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este tema, la vida que agrada a Dios. Amén.